hermanos. Dios me los bendiga mucho. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este día, por otra oportunidad que me da de compartir su palabra de vida. Bendito sea Dios, porque dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y nosotros lo vemos, como el Señor cada día hace cosas maravillosas, cosas que a veces nosotros ni entendemos. Y le damos gracias a Dios por ello. En esta mañana, hermanos, estaremos compartiendo nuestro segundo tema, que se llama Jesús y la Samaritana. Un tema de veras que les digo yo que a mí, como dicen, me prendió el cerillo. Me he gozado con este tema. Cosas que a veces pensamos que son insignificantes, pero son tan valiosas para la vida de nosotros. En este tema, hermanos, vamos a aprender cómo Jesucristo no vio diferencias culturales ni religiosas para llevar el mensaje de salvación. Y que decidamos nosotros seguir el ejemplo de Jesús, porque muchas veces nos creemos muy puros. Es que yo soy cristiano. ¿Cómo me voy a revolver? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Es que yo no soy como ellos. Pero dejemos de escondernos en nuestro cristianismo y empecemos a relacionarnos, hermanos, con aquellas personas que están en la oscuridad, que están en necesidad, que están deseosos de que alguien les hable, de que hay alguien que se preocupa por ellos. Estamos en nuestra serie de aniversario que lleva por nombre Como Jesús, llevando la salvación conforme al corazón de Dios. En el primer tema, yo creo que muchos de nosotros, o todos nosotros estuvimos aquí, aprendimos cómo Jesús llevó la salvación al estar en la ciudad de Jericó. Se enfocó en una persona muy especial. Ustedes escucharon la semana pasada lo que se habló. Se enfocó en alguien muy especial, en una persona que se llamaba Zaqueo. Se relacionó con él, lo dignificó, lo levantó, lloró al Padre. Y eso nos da un ejemplo que de esa misma manera nosotros estamos en un Jericó, en San Antonio, Texas. Ese es nuestro Jericó. Y todos tenemos a nuestro alrededor un Zaqueo. Ustedes recuerdan lo que se habló la semana pasada. Nuestro Zaqueo, y es la persona que nosotros registramos en los llaveros que se nos dieron, para estar orando por ellos, para estar intercediendo por ellos, para estar clamando por ellos, que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Si no ha sido porque alguien nos habló a nosotros en un tiempo del Señor Jesucristo, nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. Hubo alguien valiente que se enfrentó a la realidad y nos habló de las cosas del Señor. Y gloria a Dios por esas personas. Yo le doy muchas gracias a Dios porque un día alguien me habló no de religión, sino lo que es de veras la entrega al Señor. Y gracias a ellos yo estoy aquí. Por eso ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu Zaqueo? Hemos estado orando por ellos. Recuerden siempre llevar con ustedes el llavero que se nos dio con el nombre de esa persona y estar orando y estar clamando, pidiéndole al Señor que los alcance. Orar y orar. Y yo les aseguro, hermanos, que cuando usted lo invite a la iglesia, esas oraciones que usted ha estado dando van a traer fruto. Y van a venir al Señor. Acuérdese, Dios es un Dios de misericordia, de amor. Y Jesucristo nos ha dado el ejemplo. Hoy aprenderemos
en nuestro segundo tema, Jesús y la samaritana. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la mujer para compartir la salvación? ¿Cómo su acercamiento sin perjuicios de raza, de género, de religión, de condición pecaminosa, hermanos, trajo a esta mujer a los pies del Señor? Y esto nos ayuda a nosotros a predicar conforme al corazón de Dios. Jesucristo no vio diferencias. Y más adelante vamos a hablar de esto. Ya no se trata de la condición de la persona, sino de nuestra actitud de tener ese deseo de compartir las buenas nuevas de salvación. De compartir que en el Señor Jesús hay esperanza, hay vida eterna, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay tantas cosas, hermanos. La gente está muy necesitada y necesita de alguien valiente que les hable de lo que en verdad es el Señor Jesucristo. Yo recuerdo, les voy a contar, el testimonio que nos compartió un hermano, donde me dice que algo que le movió fuertemente a entregar su vida a Cristo. Esa familia vivía en Monterrey. Y teníamos nosotros mucho acercamiento con ellos. Cada vez que íbamos a Monterrey, pues los visitábamos, los hablábamos. Siempre había comunión, por teléfono o como fuera. Pero su manera de vivir era muy diferente a la que nosotros ya teníamos. Porque en un tiempo fuimos igual que ellos, ¿verdad? Pero el Señor ya nos había alcanzado. Vivíamos de una manera muy diferente. Pero a pesar de eso, siempre teníamos comunión con ellos. Los visitábamos. Siempre que íbamos a Monterrey, los visitábamos. Y en esa ocasión que estábamos en Monterrey, fuimos a visitarlos. Como les digo, llevaban una vida muy desordenada, con vicios, con diversiones que no eran muy buenas, hermanos. Eso sí les digo, que todos los domingos ahí estaban en la iglesia a las 12. Pero salían de ahí y era la misma cosa. Era la misma cosa. Yo recuerdo que tenían una Biblia ahí en la casa, ellos, y yo muy astutamente, era una Biblia que tiene listoncitos de colores. Astutamente buscaba versículos, cogía los listoncitos acostados y les decía, cuando tengan tiempo, lean lo que está ahí, en lo que yo les había marcado. Esa vez, hermanos, que nosotros fuimos, esta familia tenía una necesidad muy grande, tan grande que los habían amenazado con secuestrar o matar a sus hijos. Llegaron los hijos a dormir debajo de las escaleras por temor que pasaran disparando, que los raptaran de las escuelas. Y después, dice, cuando nosotros empezamos a ir en ese tiempo, dice que ellos tenían temor a hablarnos porque tenían temor de que nosotros los invitáramos a la iglesia de nosotros. Y eso los hacía titubear un poquito. Pero ese día era tanta la necesidad que ellos tenían que nos hablaron por teléfono y fuimos a visitarlos. Y nos contaron las cosas que estaban pasando. Cosas tremendas, hermanos. Ellos vivían con mucho lujo. Yo me acuerdo que tenían cajas, el Señor tenía cajas de whiskies, pero carísimos. Tenían alfombra persa, tenían, cállese, una bola de cosas. Pero todo eran regalos. Dice que el temor que ellos tenían es que nosotros los criticáramos o quisiéramos nosotros invitarlos a la iglesia. Pero bendito Dios, que Dios puso freno más en mí de no hablar. Todo lo que hacíamos, hermanos, cuando había necesidades por ellos, era orar por ellos.
Orábamos por ellos, lloraban, ella lloraba mucho. Y así seguía la cosa, así seguía la cosa. Pero dicen, luego nos platicaron ellos que los que más les gustó de nosotros, que siempre estuvimos dispuestos a aconsejarles de acuerdo a lo que la palabra decía. Nunca decíamos, es que Tony y Julia dicen, dice la Biblia. Y más que todo con la Biblia de ellos, para que no dijeran que la Biblia de nosotros era diferente a la de ellos, porque siempre piensan eso. De acuerdo a lo que decía la Biblia, era lo que nosotros los aconsejábamos. Llorábamos por ellos, hermanos, y ellos se entregaban a la oración, cerraban los ojos, eran bien reverentes cuando Tony y yo estábamos orando por ellos. Y así estuvimos sembrando y sembrando y sembrando, y siempre visitándolos, les llamábamos por teléfonos. Cuando íbamos, nos recibían con tanto gusto y nos invitaban a convivir como familia, y gloria a Dios por eso. Esto de relacionarnos con ellos, hermanos, y de no forzarlos, abrió una tremenda puerta para que ellos conocieran la manera que éramos nosotros, cómo Dios nos había cambiado. E inclusive decían que pareces otra, me decían. Y así pasaron, ¿qué les digo? Tal vez 2 meses. Y estando un día orando por ellos, hermanos, ellos mismos que hicieron aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Bendito sea Dios. Y les digo, pronto se integraron ellos en una iglesia, en la iglesia cristiana, en la iglesia del Señor allá en Monterrey. Pronto se integraron en la iglesia del Señor, pero a raíz de los problemas que ellos tenían con esa gente que les digo que querían a sus hijos, secuestrarlos tal vez, se vieron obligados a salir de Monterrey y vinieron a San Antonio. Vinieron a vivir a San Antonio. Para no hacerles el cuento muy largo, para la gloria del Señor, se integraron a la iglesia. Y como todos son músicos y cantan, pues el Señor los está usando grandemente. El Señor y la señora llegaron a ser diáconos de la iglesia. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Mostrarles atención, mostrarles que nos preocupaban sus problemas, aunque eran problemas que ellos mismos se los habían buscado, pero nuestro deber como hijo de Dios es apoyarlos, estar al pendiente de ellos, demostrarlos que en Cristo Jesús hay esperanza. Muchas veces nosotros al ver las condiciones pecaminosas de las personas, de lo que hacen, nos retiramos de ellos en lugar de acercarnos más a ellos y estar al pendiente de ellos. Pero muchas veces no lo hacemos así. Y yo les digo, yo fui una de ellas. Cuando yo vine al Señor, ya me creía yo muy en las nubes. Yo decía, es que yo no soy igual. Yo no hice lo que ella está haciendo. A mí el Señor no me sacó de donde ella está. A mí me sacó de algo más ligerito. Pero dice la palabra de Dios que pecado es pecado. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces, por nuestras creencias religiosas, hermanos, desistimos de hablar del Señor Jesucristo. Tenemos que dejar a un lado esas cosas, hermanos, porque nadie es especial para Dios. Dice la palabra de Dios que no hace excepción de personas. Para Él todos somos iguales. Y gracias a Dios por eso. Él no tiene hijos preferidos. Usted es hijo preferido, tú eres hija preferida, tú eres hija preferida, todos. Y bendito sea Dios porque tenemos un Padre amoroso que siempre está listo para escucharnos. Bendito sea Dios. Pero les digo, hay muchas veces nosotros nos abstenemos de hablarles del Señor Jesucristo porque pensamos, es que andan tan metidos en cosas feas que no me van a oír. No, hermanos, Dios tiene un tiempo para todo.
Y les digo una cosa, muchas veces la misma necesidad que tiene la persona lo abre para recibir lo que tú le vas a dar. Yo quiero que entiendan, ¿qué hizo Jesús con la samaritana para que ella le reconociera como el Salvador? Y aún más, que después fuese ella una gran predicadora. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Después de que, al rato vamos a ver cómo era ella, pero así como el Señor se fijó en ella, se fijó en ti y en mí para traernos a su luz admirable, hermanos. Dime, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús en nosotros para que ahora nosotros hablemos de su salvación? De una salvación tan grande. ¿Sabe qué hizo Jesús? Traernos a su luz. Y nosotros, por agradecimiento a Dios, debemos compartir lo que recibimos. Dice la palabra de Dios que de gracia recibiste, da de gracia. La salvación fue gratuita. Solamente Él pagó el precio, hermanos. Y aún más, dice que después de que ella se fue ella y habló a su gente. Yo quiero leer en Juan 4 al 17. Dice que Jesús en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Jesús estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a buscar algo para comer. Y dice la palabra de Dios que la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero ella le contesta: pero Señor, dice, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo pues está bien profundo, está bien hondo. ¿De dónde va a sacar agua? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo? Dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecerme agua mejor que la disfrutaron los hijos de Jacob, él y sus animales? ¿Cómo? Le pregunta Jesús. Entonces Jesús le contesta: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, le dice. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Gloria a Dios. Ella le dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua y así nunca más voy a volver a tener sed y ya no tendré que venir a este pozo a sacar agua. Fíjese. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Es que no tengo esposo, le respondió la mujer. Y le dijo el Señor Jesús: es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos, ándale. Y ni siquiera estás casada, le dice, con el hombre con el que ahora vives. Pero Jesús se sorprende que la mujer le dijo la verdad y le dice: ciertamente me has dicho la verdad. La condición de la samaritana es la de toda persona sin Cristo, hermanos. Como les dije, para Cristo no hay pecado grandote, pecado chiquito, todos son pecados.
La condición de la samaritana nosotros la teníamos antes de venir al Señor. Eso sí, ella era de raza diferente. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con otras razas durante el exilio, por eso eran considerados impuros. Perdieron su pureza de racial. Ándale. Qué bueno que ahora en estos tiempos no hay nada de eso. ¿Se imaginan que los latinos no pudiéramos casarnos con otro que no fuera latino? Ahorita hay muchas mezclas, pero eso ya quedó ahí atrás, lo que había pasado en ese tiempo. Su religión de la mujer era diferente. Era una mezcla de adoración al Dios verdadero y a dioses paganos. Tenían ídolos. Y construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Por tanto, su teología y su adoración no era apropiada al Dios verdadero. No era. Su género, pues era mujer. Los rabís las consideraban a las mujeres irracionales, fíjese. Qué bueno que en estos tiempos no hay eso, hermanos, sino como nos fuera. Irracionales eran las mujeres y no confiables. No eran consideradas como personas. Qué barbaridad. Más bien eran como un objeto las mujeres. Para un rabino, hablar con una mujer que no fuera su esposa arruinaría su reputación de integridad. Así. Se había casado 5 veces y ahora vivía en unión libre. Así que esta mujer samaritana había sido despreciada por 5 hombres. Los 5 maridos que había tenido la habían dejado. ¿Por qué será? Solo Dios. Y estaba ahora disponible. Lo que significaba que era un peligro para los matrimonios. ¿Cómo sería? No sé. No sé. Pero Jesús nos da un ejemplo. A pesar de que estaba cansado, hermanos, estuvo dispuesto para hacer tiempo y acercarse a la mujer no creyente. Estos versos nos presentan la realidad de su humanismo, la humanidad. Juan no presenta, óiganlo bien, una figura celestial, libre de cansancio, un Jesús todo lleno de fuerza, muy papá. No, él estaba cansado, tenía sed, había tenido una lucha diaria. Para él pudo haber sido un esfuerzo hablar con la samaritana, pero no fue así. Juan no lo presenta como un hombre agotado, sino que Jesús se hizo el tiempo suficiente para acercarse y hablar a la samaritana, con todo y que estaba cansado, con todo y que tenía sed, que estaba sudando, que tenía hambre, porque dice que los discípulos habían ido a traer algo para que comieran. Sin embargo, eso no valió para que Jesús le hablara a esta mujer. Muchos de nosotros, hermanos, por nuestros trabajos, podemos sentirnos cansados o no nos interesa la persona que está al lado, el vecino. Sí podríamos hacer un esfuerzo y abrirnos un tiempo para relacionarnos con nuestro invitado, el nombre que pusimos en el llavero. Si Jesús lo hizo, hermano, tú y yo también podemos hacerlo. Yo le estoy pidiendo a Dios, lo mío no fue saqueo, fue saquea. Puse el nombre. Y le traigo unas ganas, hermana, y le estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad, que me abra nomás la puerta para hablarle y para invitarla. Muchos de nosotros, como les digo, por nuestras labores, por nuestro trabajo, creemos que no tenemos tiempo de relacionarnos con la gente, pero sí lo tienes, hermano. Donde tú trabajas hay compañeros de trabajo que están en necesidad. En el bus donde tú te subes, la persona que se sienta contigo, hazle plática y verás que vas a encontrar que esa gente tiene necesidad. Acercarnos al no creyente con gracia y amabilidad,
no con desprecio, ni sintiéndote superior a ellos. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde? ¿De dónde nos sacó? A pesar de que Jesús estaba consciente del desastre moral que en esa mujer, él sabía cómo era. Se acercó con dulzura y amabilidad, pidiéndole agua. Al pedir agua, abrió la puerta a Jesús. Dime, ¿cómo respondes tú en situaciones similares? Te vuelves reservado, pero ¿cómo le digo? Tal vez ves a la persona, esta nomás no, o este nomás no, y sientes rechazo. Mira nomás cómo se viste, mira nomás cómo habla. Esa necesita del Señor. No les demos rechazo, hermanos. Muchas veces damos el rechazo simplemente con nuestra manera de hablar, con nuestras expresiones en la cara. Vemos a la persona y eso los hace que se alejen de ti. Hagamos lo que hizo Jesús. Muestra un rostro amable. A mí me cuesta por las cejas. Siempre estoy gestuda. Pero Señor nos da ejemplos. Jesús nos muestra esas actitudes, no muestra esas actitudes con la mujer y tampoco con nosotros, porque si eso hubiera sido, no estuviéramos aquí. Todos somos pecadores como esa mujer. Necesitamos que recordar que todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. No tenemos entrada en la presencia del Hijo de Dios. Deberíamos de ser echados fuera religiosamente y teológicamente, si fuera así, hermanos. Pero les digo, Jesús nos sacó del lodo. Jesús se dignó mirarnos, se dignó levantarnos y llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y hubo una persona que él usó para que te hablara a ti y me hablara a mí. Y eso es lo que está esperando de ti también. Que lleves esa luz ahí en la oscuridad. Jesús nos hace saber que somos amados, perdonados, bienvenidos y aceptados así como Él aceptó a esta mujer solitaria. Nuestro deber es hablarle a la gente, hermanos. Jesús le brinda su amistad a esta mujer, le pide agua. Ningún judío hubiera hecho esto, ninguno. Jesús ignora las tradiciones y la cultura judía de no tener amistad con los samaritanos y más con una mujer. La trata con respeto, a pesar de las ideas de ella. Esta apertura de Jesús hace que el corazón de la samaritana también se fuera abriendo a la palabra de Dios. Ella agarró confianza con Jesús cuando Jesús le empezó a hablar y no mostró diferencia con ella. Hay que tener conversaciones respetuosas con el no creyente, aunque veas que sus creencias son herejías y confusas. A veces es duro, hermanos. Más cuando te toca a una persona que le hace a la brujería, al espiritismo, como que ahí te da ñáñaras. Pero acuérdese, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en ellos. Es más fuerte. El poder de Dios es suficiente, hermanos, para vencer. Dice que Jesús se acercó a ella y le pidió agua. Muchas veces algunos de nosotros queremos dar la impresión de que todo lo que tenemos bajo control y no necesitamos de nadie, y son mentiras. Todos necesitamos de alguien. Por muy pecador que sea aquella persona, en veces tú necesitas un favor. Todos tenemos necesidades y problemas, pero al hacerlo nosotros nos despojamos de esa arrogancia y de esa superioridad. Y es lo que la gente está esperando. Que te despojes, que te bajes del pedestal.
porque nadie es mejor que otro. Hay que tener conversaciones respetuosas con el no creyente, aunque veas, como les digo, que son creencias que te sacan de onda. Jesús apeló a la necesidad que todo ser humano tiene, la necesidad de Dios. Jesús buscó la manera de que la mujer entendiera por sí misma su necesidad de Dios. 5 maridos había tenido y ahora no tenía ninguno. Ahora vivía con uno, pero no era su marido. ¿Cómo creen que la gente le sacaba la vuelta? Jesús buscaba la forma de explicarla hasta que surge la expresión de la mujer, ya veo. Le llevó la luz. Si realmente, hermano, queremos que la gente reconozca su pecado y se arrepienta de ello, llevémoslo al Señor Jesucristo. Aprovéchate de la necesidad que tiene y ora por él, ora por ella. La mujer reconoció su pecado hasta que se encontró delante de Jesús en la presencia del Señor. Mucha de la gente, yo creo que a nosotros también nos pasó, cuando empezamos nosotros a orar, nos damos cuenta de que de veras éramos pecadores. Reconocemos de dónde el Señor nos sacó. Cuando estamos ahí ni lo sentimos. Ni lo sentimos porque los que están con nosotros son igual que nosotros o peor. Finalmente, Jesús le responde a la pregunta hecha por la mujer. ¿Dónde se debe adorar? La mujer le preguntó a Jesús cuando le habla de los templos. En Juan 4, del 20 a 23, Jesús le contesta, Jesús le dice que la verdadera adoración no depende del lugar, oye, aprende esto, ni de las costumbres, sino de tener un encuentro de verdad con Dios. La verdadera adoración no depende del lugar. Yo recuerdo cuando a mí me hablaron del Señor, que yo tenía una necesidad muy grande con mi hermana, que le habían dicho que se iba a morir. Y me dijeron que me hincara en un rincón. Ante ninguna imagen, me dijo la hermana, la señora. Yo me hinqué como ella me dijo. Yo tenía tanto deseo de que mi hermana se sanara. Por primera vez en mi vida, yo creo, lloré, clamé al Padre y le pedí con todo mi corazón que sanara a mi hermana. Lloré, derramé lágrimas delante de la pared porque no había ninguna imagen. ¿Y sabe qué? El Señor me oyó. Esta pobre clamó a Jehová y Jehová la oyó y la libró de todos sus temores. Tener un encuentro de verdad con Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, habló con la mujer, venía cansado, hermanos. Venía con con los apóstoles, venían de caminar, venía cansado, sudado, hambriento, sediento. Allí estaba el más santo de los hombres, el Salvador del mundo, escuchando atento, con paciencia, con simpatía a aquella mujer, las historias de ella, pasando por alto barreras de la raza y de las costumbres de que él era judío y que ella era samaritana. Y estaba, como les digo, los judíos no podían ni siquiera hablar con ellas. Pero Jesús ahí estaba, no con teorías humanas, sino actuando en acción, hablándole del Señor. Y dice que después de esto, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad e invitó a los hombres a venir a conocer a Jesús. Ándale, fue con toda la raza allá. Vengan, vengan. He conocido a un hombre que creo que es el verdadero Mesías, le dijo. Esta mujer nos da un bello ejemplo, hermanos, a seguir. Invitaba a conocer a Jesús a la gente, a su raza. Y muchos, dice, de los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjese que qué tremendo. Apenas le había hablado el Señor Jesucristo y se dejó ir. Vámonos a hablarle a toda su gente. Y dice que muchos creyeron.
y vinieron al Señor Jesucristo. Y dice después ahí, si no me equivoco, que Jesús vino hacia ellos y estuvo con ellos un tiempo y ellos querían que se quedara ahí. Pero Jesús se tenía que ir a hacer su labor. ¿Te puedes imaginar qué ejemplo nos da esta mujer? Que apenas conoció al Señor, invitó a su gente a recibirlo, a conocer lo que ella había conocido. Esa agua que iba a poner el Señor dentro de ella, de la cual nunca iba a tener sed. ¿Te imaginas, hermano y hermana, cuál sería el resultado de tu esfuerzo? De tu acercamiento en gracia y amabilidad al brindarle tu amistad o tener conversaciones con tu invitado, con la persona que está ahí en un lado tuyo. Como les digo, la persona, tu compañero de trabajo, que se anda divorciando, que le gusta mucho el chupe, que fuma mucho, que tiene problemas con los hijos. Hay mucha necesidad, hermanos. El mundo está lleno de necesidad, enfermedades, problemas, tanta cosa de las cuales el Señor los puede librar tan solo con que tú les hablaras del poder de Dios. Si tú y yo lo hacemos, vamos a ver una buena cosecha de un trabajo. Cuando veamos a personas o algún miembro de nuestra familia, ¿cuántos de nuestras familias no conocen del Señor? ¿Cuántos? Un compañero de trabajo que nos digan, como la samaritana dijo, yo también quiero de lo que tú tienes. Yo necesito del Señor Jesucristo. Predicar, hermano, va más allá de la condición de la persona y de nuestras actitudes de compartir la salvación de Cristo. Va mucho más allá. Hay muchas personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Nomás piensa, ¿cuántas personas ha habido en tu alrededor? Muchas. Tal vez hasta tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus cuñados. Nunca te canses de sembrar, porque a su tiempo vas a cegar y vas a ver el resultado. A su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Necesitan a Jesús como su Salvador y su Señor. Pero hay alguien en particular que tú pusiste en tu llavero la semana pasada. Y ahí quiero yo que tengas carga tú por esa persona. Porque tú te comprometiste a estar orando por él, a dignificarlo, a levantarlo, a tratar de traerlo al Señor Jesucristo. Y ahí debemos enfocarnos, hermanos. Yo sé que hay muchas personas a tu alrededor, pero en particular tú pusiste uno. Y a eso te quiero llevar, a estar orando por él, a declarar en el nombre de Jesús que esa persona es salva. Que en Jesucristo hay esperanza y hay nueva vida. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente, levántate en victoria y en el nombre de Jesús sí se puede. Dios te ha escogido a ti, a mí, a todos, para llevar su salvación, para llevar nueva vida al que está en la oscuridad. ¿Te gustaría ver un cambio en esa persona, como lo hubo en la samaritana, con solo que Jesús le brindó su amistad, su comprensión, su amabilidad? Recuerda que Dios está esperando que te muevas. Callados, nunca va a pasar nada. Tenemos que hablar. Dice la palabra de Dios: de gracia recibiste, pues da de gracia.
No podemos negar, hermanos, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. De cuántas cosas te ha sacado el Señor. Cuántas sanidades. Cuántas cargas te ha quitado. Cuando has derramado lágrimas delante de su presencia y le has dicho: Señor, yo no puedo con esta carga, quítamela. La gente está esperando eso. Dios quiere que seamos testigos fieles de sus maravillas. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y ve preparando tu llavero para el rato. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa carga de hablar con las personas, de hablar de las maravillas que hace Jesús en la vida. Nada más testifícale de lo que Dios ha hecho contigo. Acuérdate de dónde te sacó, como dice el canto. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. De dónde te sacó. Dice que puso los pies tuyos sobre la tierra y un nuevo canto te enseñó. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí. Oh Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, Señor, esa carga por esas personas, por esos saqueos, Padre, que están esperando que les llevemos palabra de vida, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Padre. Señor, que nos levantemos en victoria, sembrando, Señor, sembrando, Padre, porque hay mucha tierra que está lista para recibir esa semilla, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, que recuerden, Padre, las maravillas que has hecho en sus vidas y en la vida de sus familias, Padre, y las podamos compartir con aquel que está necesitado. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, porque servimos a un Dios de poder, de amor y de misericordia. Porque un día tú te dignaste fijar tus ojos en nosotros, Padre. Y por ti, Señor, estamos aquí. Nuestras vidas, Señor, han sido cambiadas. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Y te pido, bendito Dios, que seas con cada uno de ellos. Que podamos, Señor, con valentía, sabiendo que tú estás con nosotros, compartir palabra de vida con el necesitado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Derrama de tu gracia, Señor. Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. En el nombre de Jesús. Y confesamos palabra de vida, Padre. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús.